Muy bien, seguimos adelante y en esta ocasión tenemos el mensaje del Domingo de Ramos. Así se le conoce a este domingo en donde Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad muy importante, ¿verdad? Jerusalén era la capital del reino en aquel entonces de Judea y así que la entrada de Jesús marca un evento histórico, un evento extraordinario en la vida de nuestro Señor Jesús. Hacía 3 años Jesús también había entrado igual a la ciudad de Jerusalén, pero este año Jesús entra ya su último año de ministerio. Esta es prácticamente la última, el último domingo que pasa con vida antes de resucitar y por lo tanto es un evento muy bonito, ¿no? En México se celebra este domingo, ¿verdad? Se acostumbra a celebrar este domingo, las personas llevan palmas a las iglesias y bueno, esa es una costumbre propia de nuestro país. Muchas veces se le da un uso inapropiado a esas palmas, ¿verdad? Porque se convierten a veces en objeto de adoración en lugar de adorar a Dios, ¿no? Las palmas sirvieron para brindarle adoración a Jesucristo y nada más. Las palmas se quedaron ahí tiradas después de que Jesús las usó, pero esa es otra, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí Mateo, el escritor de este Evangelio del Nuevo Testamento, nos presenta en el contexto de un mensaje para los judíos, nos presenta a un Jesús reconocido como el Mesías, reconocido como el enviado de Dios, reconocido como el Cristo de Dios, ese enviado de Dios que viene a este mundo como Rey, como Salvador, ¿verdad? Y ellos lo ven así. Él es el Mesías que hacía tanto tiempo estábamos esperando. Y obviamente cuando Jesús pudiéramos llamarlo así, no se destapa o todas las señales apuntan a que Él es el Hijo de Dios, la gente estalla de júbilo, de alegría, de gozo y es una entrada espectacular a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver que Jesús viene, pero viene como un rey. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita y luego los devolverá. Muy bien, dice que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Miren, con este evento inicia la semana de la pasión de Cristo. Era un domingo cuando ocurrió la entrada triunfal. Después de haber sanado a algunos enfermos el día previo en Jericó, lo que hace Jesús junto con sus discípulos y junto con toda esa gente que normalmente seguía a Jesús, ellos se dirigieron a Jerusalén para la Pascua. Además de la gente que normalmente seguía a Jesús, la Pascua era una celebración judía por excelencia. Era la celebración de la independencia de los judíos de la esclavitud que ellos habían vivido en Egipto hacía muchos años. Así que ellos recordaban esta fecha tan especial por medio de una celebración que se le conocía como la Pascua. Y esa Pascua se celebraba en Jerusalén. Así que mucha gente iba a Jerusalén para disfrutar esta fiesta como una preparación para la fiesta y hacían un recorrido largo en muchas ocasiones para llegar justo en estas fechas y estar listos allí para la celebración de la Pascua. Lo que Jesús hace en esta escena donde va
con esos burritos y esos animales que van con él, ¿verdad? Lo que Jesús hace es dramatizar lo que dice Zacarías 9:9. Miren, ellos hacen un recorrido. El recorrido pasa por Betania, luego llegan a Betfagé y de Betfagé llegan a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad pequeña, no era una ciudad muy grande, así es que no tenía muchos espacios para hospedar a las personas. En estas fechas, la población flotante que llegaba a Jerusalén triplicaba la cantidad de personas que vivían allí. Así es que imagínense, quien no tenía algún familiar en Jerusalén, pues tenía que quedarse en Betfagé o tenía que quedarse en Betania. No eran ciudades muy lejanas, estamos hablando de una distancia entre Betania y Jerusalén de unos 5 kilómetros, así que eso era una distancia relativamente corta. Ellos iban allí, ¿verdad? Ellos vivían allí. Y lo que dice Zacarías 9, versículos 9 y 10, es lo siguiente. Dice, llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones, y su señorío se extenderá de mar a mar y del río Éufrates a los límites de la tierra. Miren, esta profecía la había expresado Zacarías hacía muchos años, y la gente conocía muy bien esas profecías que anunciaban a este enviado de Dios. Fíjense cómo dice ahí, tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso es lo que está haciendo Jesús a la hora de presentarse en Jerusalén. Jesús viene como un rey, todo está preparado por Dios, el tiempo para su llegada se ha cumplido y Jesús viene como un rey, pero viene como un rey para ser adorado. Ese es el siguiente punto de nuestro mensaje. Viene para ser adorado, pero para ser adorado con acciones. Los versículos 6 al 8 dicen, los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Miren, los discípulos hacen su parte. Ellos adoran a Jesús, ellos son obedientes a Jesús. Van y traen la burra con su burrito para que Jesús se monte en él. Ellos ponen sus mantos sobre la burra para que Jesús se suba en ella, y la gente que se da cuenta del cumplimiento de la profecía estalla en gozo, en júbilo, y empiezan a colocar ramas, empiezan a colocar sus mantos sobre el suelo para que Jesús pase sobre ellos como si se tratara de un tapete, ¿verdad? Es algo muy bonito, ¿verdad? Pero es una demostración de adoración de ellos hacia Jesús. Esta era una manera de reconocer a Jesús como el Mesías, como ese rey mesiánico por tanto tiempo esperado. La profecía de Ezequiel así lo afirmaba, y ellos estaban viéndolo con sus propios ojos, estaban siendo testigos oculares de cómo Dios estaba cumpliendo esa promesa tan largamente esperada. Así es que estallan en alegría, estallan en gozo y lo adoran con alabanzas. Dicen los versículos 9 y 10, tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esa era una alabanza que repetían una y otra vez mientras Jesús va
avanzando para entrar en la ciudad de Jerusalén. Jesús viene como un rey que merece adoración, un rey que merece alabanzas, un rey que merece todo, ¿verdad? Y por lo tanto la gente se desborda y utiliza este canto de alabanza para el rey mesiánico que estaban esperando desde hacía más de 1000 años. En el Salmo 118, versículos 25 y 26 se encuentra este salmo, ¿verdad? Y este cántico que ellos estaban entonando. Dicen los versículos 25 y 26 del Salmo 118: Señor, te ruego que vengas a salvarnos, te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Fíjense, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, se tiene el antecedente de esta alabanza en el original, porque en el original se lee la palabra Hosana, que significa Señor, sálvanos. Te ruego que vengas a salvarnos, significa Hosana. Eso se traduce así: te ruego que vengas a salvarnos, Señor, sálvanos. O aunque podría leerse, salve, oh Rey, que también es una expresión de adoración a Jesucristo, porque se le reconoce como el Rey. Es un reconocimiento a la misión de Jesús en la tierra, porque Él viene a salvar al mundo de sus pecados, pero también viene a implantar el reino de Dios aquí en la tierra. Ellos sabían que el Mesías era hijo de David, así es que por lo tanto cantan Hosana al hijo de David, y lo completan con lo que dice el Salmo 118: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquí también hay un parecido con la frase que dijeron los ángeles cuando le cantaban a Jesús recién había nacido, ¿verdad? Los ángeles en el cielo cantaban: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y casi se parece mucho al Hosana en las alturas. En otro de los evangelios se lee que los fariseos recriminaban a Jesús y les pedían que hiciera callar a los discípulos, pero Jesús no lo hace. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron. Los fariseos querían que Jesús callara, los fariseos querían que Jesús aplacara a esta gente que lo estaba adorando, porque estaban furiosos, porque esto ponía a Jesús como el Mesías, como el Rey, como el Hijo de Dios, pero sobre todo como Dios delante de todos. Y eso hacía que los fariseos estuvieran furiosos. Pero vean, Jesús viene para ser adorado con reconocimiento. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada de Jesús fue espectacular, ¿verdad? Grandes multitudes lo aclamaban, las palmas y los mantos puestos a sus pies como una muestra de adoración, los cantos de alabanza provocaron que toda la ciudad se conmocionara. Miren, esta palabra conmover o conmocionar tiene o nos da la idea de que la ciudad fue movida como por un gran temblor, como por una gran sacudida, ¿verdad? Ese es el significado de esta palabra. Todos estaban turbados, todos se preguntaban: ¿y quién es este? ¿Quién es este que merece la alabanza? ¿Quién es este que merece la adoración? ¿Quién es este que está recibiendo esos cánticos? ¿Quién es este ante quien la multitud se rinde y se postra ante él? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente lo reconoce, la gente sabe quién es, la gente lo ha visto hacer milagros, lo han visto sanar enfermos, lo han visto dar vista a los ciegos, lo han visto hacer caminar a los cojos, lo han visto dar oído a los sordos. Así que saben quién es y saben todas las señales
que ha dado de que Él es el Hijo de Dios. Así que Jesús viene como un rey para ser adorado, con reconocimiento, con alabanzas, con acciones, pero también Jesús viene con autoridad. Vea lo que dicen los versículos 12 y 13. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Miren, en los tiempos de Jesús la corrupción era impresionante. No solo en las autoridades, en el gobierno, como a veces estamos acostumbrados a ver, sino en el sistema religioso de Israel estaba totalmente corrompido. Y Jesús viene a poner orden, Jesús viene a ejercer su autoridad ante esto que está ocurriendo a la vista de todo el mundo, y nadie hacía nada para solucionarlo. Entonces Jesús viene como un rey y pone su autoridad y hace lo que tiene que hacer. Él no se queda solamente con la impresión de que eso estaba mal, sino que hace algo para solucionarlo. Jesús ve el templo de Dios, y fíjense cómo lo ve, cómo lo presenta Mateo: en el templo de Dios. Es un templo de Dios, no es un templo cualquiera, es un templo de Dios, y donde Dios manifestaría su gloria, donde Dios manifiesta su presencia. Y estos hombres y mujeres, ¿verdad?, habían convertido en un mercado, pero no en un mercado común, sino en un mercado donde se robaba y donde se abusaba de aquellos que venían a adorar a Jerusalén. Porque como parte de los rituales de adoración a Dios, el pueblo tenía que traer una oveja, un cordero, una paloma o animales que ofrecían en sacrificio allí en el templo. Y entonces ellos se preparaban con tiempo y criaban a sus animales en su casa, y cuando venían a entregar esas ofrendas al templo, resulta que el sacerdote decía que esos animales no cumplían los requisitos, que tenían que comprarlos allá afuera para que cumplieran los requisitos. Entonces la gente se veía obligada a pagar por esos animales para el sacrificio. Y también ocurría lo mismo eran precios exorbitantes a los que vendían esos animales, y también había que llevar ofrendas en moneda, y ellos tenían que cambiar sus monedas de donde ellos venían, cambiarlas por las monedas que se usaban en el templo para entregarse al templo. Y allí era donde también se abusaba, ¿no? El tipo de cambio era muy exagerado, ¿no? Entonces ellos se veían obligados a perder casi hasta el 25%, si no es que más. Y de todo eso que le robaban a la gente, de todo eso que le quitaban a la gente, el sumo sacerdote se llevaba obviamente un buen porcentaje. Así que Jesús muestra su autoridad y echa fuera a todos, los expulsó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y los corrió de allí, ¿verdad? Él ejerce su autoridad y nadie protesta. Todos reconocen la autoridad de Jesús. Nadie le dice nada. No hay un registro de que alguien diga: oye Jesús, ¿por qué haces eso? Oye Jesús, llamen al ejército, No, nadie dice absolutamente nada. Jesús impone su autoridad como Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos no pueden hacer nada ante la autoridad de Jesús. Los comerciantes no protestan, los cambistas no protestan, los sacerdotes no protestan, simplemente hacen que la gente se vaya, ¿verdad? Toda esa gente sabía que estaban abusando, y ellos sabían que no había justificación para su presencia
en ese lugar. El Evangelio de Marcos dice que Jesús no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio, porque también, ¿verdad? Habían agarrado eso como una pasada, como si fuera una calle más. Mire, cuando ese lugar había sido diseñado para adorar a Dios, allí en esos espacios públicos, allí estaba apartado para que los que no eran judíos pudieran estar allí. También había un patio especial para las mujeres donde las mujeres estaban, y también todos esos espacios estaban llenos de comerciantes y ladrones, ¿verdad? Que robaban a los adoradores. Pero no solo eso, imagínense que anda la gente allí, ¿no? Quizá alguien verdaderamente no viene a comprar, sino que está tratando de adorar a Dios, y de repente, así como en los mercados allá en la Ciudad de México, ¿no? Con el diablito van cargando sus bultos o sus cajas de mercancías, ¿verdad? Porque les salía más corto atravesar por allí que darle la vuelta al templo, ¿no? Y Jesús no permitía que nadie atravesara el templo llevando algún utensilio, ¿verdad? Ellos tenían que dar la vuelta. Eso no era una pasada, era un centro de adoración a Dios, y estaba diseñado para adorar a Dios. Por lo tanto, era para que la gente tuviera allí una casa de oración para todas las naciones, para cualquier persona que quisiera venir a adorar a Dios. Ellos podrían hacerlo, pero gracias a que estaba ocupado ya no podían hacerlo. Por lo tanto, Jesús hace esta limpieza, echa fuera todo eso para que la gente pudiera venir y adorar a nuestro Dios. El templo debía de ser un espacio de adoración, de meditación apacible, de contemplación, de alabanza, para que el pueblo de Dios pudiera acercarse a Él en adoración, ofrecer sus sacrificios, sus acciones de gracias. No era un lugar para el mercado, no era un lugar para estar allí. En los tiempos de Salomón, cuando Salomón hizo el primer templo, allí encontramos que él oró de esta manera: Señor, dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste, allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar, tú desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. El deseo, el anhelo, el diseño, todo apuntaba a que era un lugar donde la gente podía ir a orar al Señor, y Dios iba a tener sus ojos puestos sobre ese lugar, y Dios iba a escuchar las plegarias y el clamor de su pueblo que se reuniera en ese lugar para buscar al único Dios verdadero. Jesús acusa a los sacerdotes, Jesús acusa a los comerciantes de este lugar como ladrones, y establece que en ese lugar ellos habían puesto su guarida como si fueran ladrones, ¿verdad? Como si fueran lobos, como si estuvieran ahí delincuentes anidando en ese lugar. No era un lugar donde iban solamente a robar y después se escondían en otro lugar. No, era un lugar donde ya se habían establecido, ahí vivían prácticamente, y ahí se dedicaban a robar a la gente que iba a adorar a Dios. Así es que Jesús interviene, Jesús viene con autoridad, pero además de venir con autoridad, Jesús viene con poder. Vea lo que dice los versículos 14 al 17 de Mateo 21. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron, y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía, y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. Miren, esta escena es maravillosa, ¿no? Por un lado, Jesús echa a correr a todos estos ladrones que estaban ahí en el templo, pero al mismo tiempo, o sea, Jesús tiene esa firmeza, esa autoridad, ¿no? Ese ser estricto, ese ser recto, ¿no? Ese ser firme, pero a la vez inspira esa
compasión y esa misericordia y ese amor para con la gente que tiene necesidad. Jesús expulsa a los ladrones, pero atrae a los que estaban en el templo, algunos ciegos y algunos cojos, enfermos que estaban allí. Seguramente estas personas estaban allí quizá para pedir limosna, quizá esperando ayuda de la gente que llegaba al templo, pero al ver a Jesús allí se sienten atraídos hacia él. Y entonces se acercan a Jesús y dice la palabra de Dios que Jesús los sanó. No dice cómo, no dice de qué manera, no dice si los tocó, no dice si hizo lodo, no dice si escupió, no dice cómo lo hizo, simplemente los sanó. Y eso es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios que eran cosas maravillosas las que Jesús hacía. Imagínese a alguien que estaba ciego y de repente empieza a ver. Imagínese a alguien que no puede hablar y de repente empieza a alabar a Dios. Alguien que no puede caminar y de pronto ya puede caminar. Quizá a alguien le faltaba alguna pierna y quizá le creció la pierna y de tal manera que pudo hacer su vida de manera normal. Eran cosas maravillosas y extraordinarias las que estaban sucediendo allí a la vista de todos, ¿no? En el templo que estaba abarrotado generalmente de personas y los sacerdotes allí como testigos viendo cómo Jesús a ellos los rechazaba, pero atraía a las personas y las hacía objeto de su misericordia, de su compasión, de su amor, pero de su poder tan tremendo que Jesús tiene. Al ver esto, los muchachos empezaron a exclamar y a adorar a nuestro Dios y a decir: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, oh sálvanos, oh ven y sálvanos, oh gran Rey, el Hijo de David, ¿verdad? Y ese título que le asignaban a Jesús como el Mesías le taladraba los oídos a los sacerdotes, que de verdad no sabían de qué manera quitarse de encima o de qué manera detener esa situación. Estaban indignados, dice la palabra de Dios, estaban indignados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estuvieran expresando esa adoración a ese Jesús que tanto aborrecían ellos? Así es que estaban furiosos y le reclaman a Jesús el hecho de por qué está recibiendo la adoración. Miren, le preguntan ahí, le dicen en el versículo 16: ¿oyes lo que estos dicen? ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. El reclamo es: ¿oyes lo que dicen? ¿No te das cuenta de que te están llamando el Mesías? ¿Por qué no los detienes? ¿Cómo puedes aceptar una adoración que solo le pertenece a Dios? Y la respuesta de Jesús es sí. Sí lo escucho, sí lo oigo. Estoy escuchando la adoración, estoy escuchando la alabanza, estoy escuchando esa aclamación de toda esta gente. Sí, lo escucho perfectamente. Y les completa, ¿no? Les completa la frase: ¿acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahí en el Salmo 8:2, el Salmo 8:2 dice: las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. Es decir, si los niños alaban a Dios, si los niños, a pesar de su corto entendimiento, alaban al Señor, entonces con mayor razón los adultos también debemos alabar a nuestro Dios. Es extraordinario esto que Jesús hace, como la manera en que lo hace, ¿verdad? Había jóvenes, allí eran jóvenes los que estaban adorando al Señor. Los jóvenes los muchachos, dice que lo aclamaban en el templo. Y eso es algo que quizá se trataba de esos jóvenes
de unos 12 años que quizá era la primera vez que iban al templo, era la primera vez que acudían a adorar a Dios como hombres, ¿verdad? Porque desde los 12 años en adelante ya se les consideraba hombres, allí antes de eso se les considera niños, pero son muchachos, todavía son solteros, pero ya se les considera como hombres delante de Dios y ya pueden ir a adorar a Dios, ya pueden ir al templo y quizá eran ellos los que estaban adorando a Jesucristo, lo estaban alabando, estaban exclamando todo eso, ¿verdad? Así que es maravilloso lo que ocurre en este lugar. Ese es el poder de Jesús, el Rey que viene y que entra y que se prepara para lo que viene, ¿no? Su muerte, su crucifixión, aquí la gente lo alaba, aquí la gente lo exalta, la gente lo adora y más adelante quizá son los que gritan crucifíquenlo, pero eso lo veremos en el próximo mensaje. Por lo pronto, yo quisiera sacar algunas conclusiones. Jesús viene como Rey, dijimos. Jesús viene como Rey. Entonces a nosotros nos toca vivir como súbditos de Dios, obedeciendo sus mandatos y practicando sus enseñanzas. Mire, si Jesús es su Rey, entonces compórtese como un súbdito de Jesucristo. Acérquese a Él, pero en obediencia. También Jesús viene para ser adorado, así que adore a Dios en todo tiempo. Obedezca, cante, escuche música que alabe a Dios, lea la palabra de Dios, de verdad empápese de una vida de adoración al Señor. Usted puede adorar a Dios las 24 horas del día si lo que usted hace es una muestra de adoración a Dios y honra a Dios. Así es que esa es la siguiente conclusión. También Jesús viene con autoridad, por lo tanto usted esté sujeto a la autoridad de Dios, no se resista a la voluntad de Él y haga lo que el Señor le pida. Cualquier cosa que Dios le esté pidiendo, mire, Jesús viene con autoridad, sujétese a la autoridad de Dios y lo que Dios le esté pidiendo, hágalo, ¿verdad? Sea obediente. Si el Señor le está llamando para algo, camine en obediencia a ese llamado que el Señor le está haciendo. Si Jesús viene con poder también, reconozca que sin Dios usted no puede hacer nada. Así que permita que el poder de Dios actúe en su vida y en sus necesidades. Mire, muchas veces lo que queremos es ayudarle a Dios, entre comillas, ¿verdad? Queremos meter las manos en aquello que solo Dios puede. A veces dudamos del poder de Dios y queremos resolver las situaciones en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios términos. Así que creo que necesitamos entender que Jesús es todopoderoso, tiene todo el poder para sanar enfermos, para resolver problemas, para ayudarle cualquiera que sea su necesidad. Así que ahí están los desafíos. Estamos ante una semana donde la efervescencia religiosa está a flor de piel. La gente quiere saber de Jesús, la gente quiere conocer acerca de la obra de Dios, pero necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes y compartir el mensaje con sabiduría. Hay mucho en lo que nos podemos involucrar para alcanzar a los que no conocen al Señor. Considere que cada día que vivimos, nuestro Dios nos da la oportunidad de compartir de su amor a los que viven a nuestro alrededor. Así que yo lo animo para hacerlo. Comparta el amor de Jesucristo. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias por acompañarnos en este día. Dios les bendiga y de verdad estamos para servirle. Comuníquese con nosotros, cualquier necesidad puede enviarnos un mensaje, ya sea por Facebook, por Telegram, por WhatsApp. También puede entrar a nuestro canal de YouTube y puede ver los mensajes que subimos regularmente. Gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.